todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Amén. Ir tomando su lugar, hermano, que el Señor le bendiga. Nuestro pastor anda ministrando en otra parte del cuerpo de Cristo y me ha delegado para que pueda compartir la palabra con ustedes. Le voy a pedir que me acompañe a orar para que Dios lo use a él y también me use a mí. Amén. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu bendición, por tu misericordia, gracias porque estamos en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón, Señor, para que esa palabra, esa semilla, Señor, pueda ser implantada en nuestros corazones, Señor, y nosotros poder entenderla y poder llevar mucho fruto, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestro pastor, Señor, donde está ministrando, Señor, úsalo en el nombre de Jesús, Señor. Enviamos una palabra de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. También bendícenos aquí en esta casa, Señor. Usa mi boca, Señor, toma todo el control de todo, que haya un ambiente propicio, Señor, para tu palabra en el nombre de Jesús. Lo ponemos todo bajo tus pies, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Quisiera que me acompañara a Génesis 5:28. Estamos en el año del reposo y ya llevamos aproximadamente como 50 días en el año del reposo. Que el Señor nos ayude ya a estar en reposo. Amén. Ir creciendo en el reposo y que eso se haga rema en nosotros. Génesis 5:28 dice: y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Usted sabe que el Señor había maldecido la tierra por causa del pecado, pero nosotros estamos en un mejor pacto donde la tierra es bendecida. Amén. Usted es tierra, dígale que está a la par, usted es tierra. No hagas tierra, pero usted es tierra. Y nosotros somos bendecidos por el Señor Jesús. Noé venía para dar descanso. ¿Será que usted y yo somos descanso para nuestra casa?
Amén. Nosotros deberíamos ser descanso para nuestra casa. Cuando nosotros lleguemos o donde nosotros nos movamos, nosotros deberíamos de llevar ese descanso. Nosotros en este año del reposo debemos ser portadores del reposo de Dios. Amén. Que donde nosotros estemos, donde nosotros nos paremos, cambie esa atmósfera. Si hay algo feo, que nosotros vayamos y que haya paz en esa casa. Amén. Génesis 6:8. Ahorita vamos a estar viendo algunas características de Noé. Noé significa reposo. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué es gracia, hermanos? Ayúdenme a predicar. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. ¿Quién más? Amén. Hay una bendición. Halló un buen testimonio delante de los ojos del Señor. Una característica de Noé, que significa reposo, aparte de que halló gracia, es que tenía un buen testimonio delante de Dios. Porque él, en el 9 dice, era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Entonces, Noé, aparte de haber hallado gracia, era justo. Nosotros debemos de ser justos. Nosotros debemos de practicar la justicia de Dios. No la justicia a mi manera o como a mí me convenga. Inclusive ni la justicia del hombre en los tribunales. Porque yo estudio Derecho y esa no es justicia. Como estudiante de Derecho se lo puedo decir. Él era justo. Él era perfecto entre sus contemporáneos. A Abraham le dijeron, anda delante de mí, sé perfecto. También la Biblia dice que nosotros seamos perfectos como Él es perfecto. Entonces nosotros tenemos que llegar a esa talla de perfeccionamiento. Nosotros nos estamos perfeccionando. Noé era perfecto entre sus contemporáneos. Quiere decir que no era igual a los demás, a los que le rodeaban. Hablaba diferente tal vez, actuaba diferente, se comportaba diferente, tenía un buen testimonio delante de Dios. Nosotros tenemos que tener un buen testimonio delante de nuestros cercanos, entre nuestros contemporáneos, que podría ser nuestros amigos o compañeros del trabajo o de estudio, de aquí, los hermanos de la casa, en nuestra familia. Nosotros tenemos que hablar diferente. Si nosotros pensamos diferente, si nosotros tenemos una metanoia, si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a hablar diferente. Nos enseñaban hace poquito que nosotros nos hacíamos de lo que nosotros hablamos. Si nosotros hablamos bien, si nosotros declaramos bendición, nos va a ir bien. Entonces los que tienen hijos, bendigan a sus hijos. Átelo al altar. Dígale que le va a ir bien, que va a ser un buen estudiante, que va a ser un gran profesional, un gran siervo de Dios. Entonces nosotros bendigámoslos. Pero muchas veces, yo no tengo hijos, pero bueno, y sobrinos, está muy chiquito, todavía no me habla, pero tengo primitos. Y muchas veces me cuesta tenerles paciencia, porque los pequeños necesitan atención. Y tal vez uno está súper ocupado. Y, espérate, ahorita no. A veces
Ese solo yo, a usted no. Usted le dice, ven, vamos a hablar, ¿qué pasó? Pero los pequeños necesitan atención, tienen muchas dudas. Porque si no, allá van a preguntar un montón. Porque como los papás no lo sacan de dudas, allá, y maestra, y no la deja que dé el tema porque va a preguntar y va a preguntar y va a preguntar. Entonces, realmente, a mí me cuesta eso. Porque uno con el trajín de ir y venir y de la vida y de los días, a veces lo absorbe eso a uno. Pero nosotros tenemos que actuar diferente. Nosotros somos hijos de Dios. Vamos en ese proceso de llegar a ser hijos de Dios. Porque Juan 1:12, en la Reina Valera del 60 dice, y les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Pero ahí hay una palabra ginomai, que significa llegar a ser, es en un futuro. Entonces nosotros vamos en ese proceso de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Entonces tenemos que, en este proceso nosotros tenemos que ir creciendo, identificando cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Como le digo, a mí me falta paciencia. Algunos me pulen la paciencia y yo le pulo la paciencia a otros. Entonces, yo tengo que crecer en paciencia, en saber esperar. Porque de que a veces tenemos que esperar, vamos a esperar. Nosotros llegamos a un banco y hay una gran cola y tenemos dos opciones: o irnos o esperar, y esperar contento o esperar enojado, porque muy lenta va la cola. Yo muchas veces prefiero, mejor regreso más tarde, y de ahí regreso más tarde, y siempre tengo que esperar, porque me quiero saltar esa parte. Y el Señor me dice, no, sí, después entiendo, regreso 3 veces y las 3 veces tengo que hacer cola, entonces mejor ahora ya entendí, y ahí voy creciendo en la paciencia de que a la primera mejor me quedo ahí de una vez, porque yo sé que voy a tener que esperar. Noé andaba con Dios. Noé tenía relación con Dios. Tenía intimidad con Dios. No es lo mismo que yo ande con Dios que Dios ande conmigo. Porque los que venimos del mundo y que el Señor nos sacó de ahí y nos limpió, nos levantó, nos perdonó, nos está restaurando. Ahí Dios siempre nos cuidó, aún alejados de Él. Y a mí, yo más o menos empecé a ir a la iglesia como a los 16 años. Pero yo nací de nuevo cuando tenía 21 más o menos. Porque yo empecé a ir a la iglesia. Y los primeros meses me capeaba. Yo solo iba entre semana. Los domingos no iba yo a la iglesia porque yo soy de la costa y yo me iba a la costa a jugar fútbol. Y lo hice más o menos por 6, 8 meses. Y aparte de que le fallaba a Dios de no ir a la iglesia porque no era mi prioridad, era mentiroso porque el miércoles que yo llegaba, ¿y qué te pasó? Fíjate que no pude. Y así, y así, y así. Hasta que el Señor me dijo, ya, definite. Y me tuve que definir. Pero ¿sabe qué? Me quebré y el Señor me cambió y me empezó a cambiar el caminar. Y como le digo, yo creo que nací de nuevo porque hasta aquí yo me metí con Dios, en esta casa. Antes yo, si iba, no iba, el fútbol, si había fútbol, no iba a la iglesia. Cruzado yo con mis prioridades. Ahora no. Ahora primero Dios y si hay tiempo, lo demás. Pero Dios me ha ido cambiando las prioridades. Y yo vine de un retiro
en el 2008, que hubo aquí en San Juan Gascón, no sé quiénes estaban ahí, de Ruth me acuerdo. Y yo me bajé del bus y me fui para mi casa, entré a mi casa y me caí. Me levanté y me acosté porque veníamos desvelados. Cuando me levanté como a medianoche, solo abrí los ojos y pegué un grito. Y no de júbilo, sino de dolor porque el pie estaba súper hinchado. Tenía quebrado el tobillo. Y en ese tiempo me dijo la encargada de jóvenes, mira, Dios te va a cambiar tu caminar. Y yo con muletas venía. Y antes, el que se capeaba, ahí venía brincando. Y empecé a conocer a Dios. Empecé a andar con Dios. Porque yo sé que siempre Él anduvo conmigo y me cuidó. Todos esos años que yo me porté mal. Entonces, Dios nos guardó. Pero ahora nosotros tenemos que andar con Él. Tenemos que conocerlo a Él. Cuando uno anda con alguien, lo conoce. Yo no voy a andar con alguien que no conozca. Por ejemplo, si a usted lo encuentra en algún lado, hermano, Dios le bendiga. ¿Y ella quién es, joven? Yo no la conozco. Yo no la conozco. No sé. Uno no puede decir eso. Entonces, nosotros debemos andar con Dios, conocer a Dios, tener relación con Dios, tener intimidad con Dios. Dios ama la verdad en lo íntimo. Entonces nosotros tenemos que anhelar conocerlo más y más y más. Dios no tiene límites. Uno es el que a veces se pone límites, porque yo al principio yo me los ponía. Pero Dios tiene grandes cosas para usted y para los suyos. Amén. En la medida que nosotros nos metamos en el río. Ezequiel 47 habla de que le llegaba el agua a los tobillos, después a las rodillas, después a los lomos y después ya nadaba. Y hay un coro de Benecer Honduras que de ahí se los dio el Señor a ellos. Y a veces lo cantamos. Ah, hay un río que hoy fluye. Yo no canto nada, hermano. Ya usted ya sabe, yo no canto nada. Yo creo que tampoco se la sabe, ¿o? Pero nosotros nos tenemos que meter en el río. Nosotros no vamos a ir a una piscina y solo los pies meter, solo ahí. No, uno se quiere sumergir. Amén. Sumergámonos en Dios, en el río de Dios. Andemos con Él, esforcémonos por andar con Él, por conocerlo más, por crecer. Amén. 6:13. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Aquí una característica de Noé es de que el Señor le dijo cuándo iba a destruir la tierra, y le dijo que se preparara. Y a nosotros el Señor nos está diciendo: preparémonos, preparémonos, preparémonos. Estamos en últimos tiempos. Nosotros vamos a saber cuándo va a venir el Señor, porque la iglesia que se casa, la novia sabe cuándo se va a casar. Amén. Entonces a él le dijo: hazte un arca. Le dio el modelo de salvación. Le dijo cómo. Que el Señor nos diga cómo. Que el Señor nos enseñe cómo. Amén. (6:18) Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos. Entonces, ¿cuál es el pacto que el Señor tiene para nosotros? Que nuestra familia se salve. El Señor nos va a dar la gracia para poder hablarles a nuestra familia que son inconversos. Y que Dios nos dé esa gracia, porque muchas veces los evangelizamos condenándolos. Es que mira, si no vas, te vas a ir al infierno.
si no buscas a Dios. Y tal vez es cierto, si no busca a Dios y no acepta al Señor, pero esa no es la manera. Entonces que el Señor nos dé gracia para que nosotros podamos hablarles a ellos y que ellos vengan al Señor y que nosotros no los vacunemos en contra. Yo tengo familia que tal vez los hemos vacunado, por eso le digo mi familia, que los hemos tal vez vacunado en contra de asistir a una iglesia, porque tal vez se les evangelizó mal. No fue con amor, sino con condenación. Claro, el que no busca al Señor, el que no acepte al Señor, para allá va, pero no se lo tenemos que decir así. Entonces que el Señor nos dé a nosotros el método, la gracia, para poder bendecir y evangelizar a los de nuestra casa y que ellos vengan al Señor. Entonces en este año del reposo, ellos van a venir al Señor. Un hijo, una hija, un papá, una mamá, un tío. Entonces, el Señor tiene un pacto con nosotros. Y un pacto es de dos. Por eso a veces hay lados donde hacen pactos por tele. Pero a veces no sabemos si Dios quiere hacer ese pacto. Venga y haga el pacto. Pero, ¿será que ya le preguntamos a Dios si quiere? Porque como es de dos partes, un pacto es un convenio. Entonces el Señor quiere un pacto con nosotros. Quiere ponerse de acuerdo con nosotros. En Génesis 6:22 dice, y así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así hizo. ¿Qué miramos aquí? Obediencia. ¿Y cuesta ser obediente, hermano? Cuesta ser obediente. Cuesta. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes como Noé fue. Como fue Noé. El problema a veces de las personas que tienen experiencia, porque por ejemplo si yo le diría algo como cocinar algo, por ejemplo, algo así difícil, ¿cuántos saben hacer huevos revueltos con tomate y cebolla? Depende para quién va. Va. Pero, déjemelo ahí. Y alguien le va a enseñar a uno y usted tiene 15 años de hacerlos. Mire, ya, 2 minutos en el fuego. Como muchas veces uno solo tantea, ¿va? Solo de vista. No, yo lo sé hacer. Si lo he hecho 15 años, lo he hecho 10 años, lo he hecho 5 años. No, pero ahí está el Espíritu, hacelo así, mira, ya. No, yo lo he hecho otras veces y yo sé cómo hacerlo. Entonces, muchas veces nos podemos portar así con el Espíritu y caemos en desobediencia. Entonces, cuando nosotros decimos, no, es que yo ya lo he hecho muchas veces y tenemos esa experiencia, tenemos el peligro de no dejarnos guiar por el Espíritu. Por ejemplo, aquí, el director, por su experiencia, no puede dirigir. No debería de, por su experiencia. Es que yo ya sé manejar los ambientes. ¿Cómo no? Nuevas son las misericordias cada día. Y nuevas son las experiencias aquí, cada culto. Entonces un culto siempre es diferente a otro. Siempre es diferente a otro, siempre. Es una bendición nueva, un ambiente diferente. Entonces, si alguien aquí arriba puede decir, es que yo llevo 15 años haciéndolo, dirigiendo, y pone su experiencia y el Espíritu le dice, no, hacelo así. Mira, ahorita esto. No, yo ya lo sé hacer. Entonces, no debemos de meter la experiencia ahí, sino ser obedientes. Y si el Espíritu nos dice, hacelo así, hay que hacerlo así. Y muchas veces, ¿cómo vamos a oír la voz del Espíritu, la voz de Dios? A través de los ministros que el Señor ha puesto en este lugar.
Y cuando nos dice el ministro, hacelo así, como dice mi pastor, va. ¿Por aquí, pastor? Sí, va, gracias. Y se vienen por este lado. Entonces, a veces no somos obedientes, nos cuesta a veces ser obedientes. Pero este año vamos a ser obedientes. Nos vamos a esforzar por ser obedientes a la voz del Señor. Amén. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy, semerón, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si miran aquí en el 7 hay una oportunidad que Dios nos da. Dios es un Dios de oportunidades. Dios otra vez fija un día y nos abrió la puerta. Nosotros tenemos que entrar con obediencia, porque ellos no entraron a causa de su desobediencia. Noé, nosotros tenemos que hacer todo lo que Dios nos mande, conforme Él lo diga, como Él lo quiere. Amén. Entonces, Dios fija un día más, una oportunidad más, hoy. Amén. Entonces, ahí vemos las características de Noé, que halló gracia, que era justo, que era perfecto, que andaba con Dios, era obediente. En el 8:20, en la Reina Valera del 1862, dice, edificó Noé altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y olió Jehová olor de reposo, y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre malo es desde su niñez, ni volveré más a herir toda cosa viva como he hecho. Entonces Noé edificó un altar a Jehová. Pero ¿cuándo edificó Noé el altar? ¿Antes o después que había pasado el diluvio? A veces nosotros levantamos altar, edificamos altar en la prueba, en el diluvio. Pero Él lo hizo después. Entonces ahí miramos una figura para nosotros. ¿Usted no ha visto a veces, aquí no hay, que hay personas que durante la prueba, gracias, ahí están, ahí estamos. Pasa la prueba, Dios nos da la respuesta. Y ya no se les ve, o ya no se nos ve. Noé levantó el altar después de la prueba. De los 10 leprosos que sanaron, solo uno regresó después a dar las gracias. Le solucionaron su problema, le hicieron el milagro, el Señor le hizo el milagro y solo uno regresó. Entonces nosotros no solamente debemos edificar un altar en la prueba, en el desierto, sino después de que pase, porque ahí nosotros estamos mostrando nuestro agradecimiento. Muchas veces, como le digo, es solo en la prueba que a veces levantamos. Ya después, como ya el Señor me hizo el milagro, ya no. Y olió Jehová olor de reposo. Esa palabra reposo, una de sus traducciones, porque hay 25 significados de la palabra hebrea de reposo, Nikoak, que significa descansado, agradable, deleite, agradable, gratísimo, grato, incienso, perfume, suave. Entonces, Noé edificó el altar ahí.
y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Cómo sabía Noé cuál era un animal limpio y una ave limpia si no estaba la ley de Moisés? Por revelación. Nosotros debemos de pedirle revelación al Señor. Ya el año pasado fue el año de la revelación, pero no se terminó el 31 de enero. Sigue. Todas las proclamas están vigentes para nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es echar mano de eso. Amén. Entonces, ¿qué pasó cuando llegó el olor de reposo a Dios? ¿Qué pasó? Dijo en su corazón que ya no iba a maldecir la tierra. Hizo un pacto con él. Cuando nuestra vida, cuando nosotros nos esforzamos por entrar en el reposo, Hebreos 4:11, y nos esforzamos por entrar en el reposo, ese olor llega delante de él. Y él acciona, y él hace. Amén. Isaías 30:15 dice, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder, pero no quisisteis. El versículo que sigue dice que ellos confiaron en sus caballos, confiaron en su propia fuerza. Nosotros no tenemos que confiar en nuestra fuerza, en nuestro dinero, en nuestro trabajo, sino nosotros tenemos que confiar 100% en el Señor. Porque de Él viene la bendición. Entonces ellos no quisieron entrar. En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. Antes del reposo, ¿qué tiene que venir a nosotros? Arrepentimiento. Nosotros no podemos entrar al reposo si nosotros no nos arrepentimos de corazón. Porque Esaú buscó con lágrimas, dice la Biblia, arrepentirse y no pudo. Es que yo he llorado, hermano, yo he llorado. Claro, cuando uno se arrepiente a veces llora, pero que llore alguien no quiere decir que esté arrepentido. Porque a veces es solo remordimiento y no arrepentimiento. Entonces, de algo tenemos nosotros que arrepentirnos hoy. En quietud y confianza está vuestro poder. Él les estaba diciendo, hermanos, la solución, y ellos no quisieron. Como nos han estado hablando últimamente del monte Ebal y el monte Jeribsín, pongo de ti delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú. Nosotros debemos escoger la bendición. Pero no, yo escojo la bendición, amén. Pero no, mi actitud dice otra cosa. Sino que realmente lo que yo diga, eso haga. En quietud, sinónimo de reposo, y confianza, está vuestro poder. Pero ellos no quisieron, como los de Hebreos. No quisieron por causa de su desobediencia, no entraron. Nosotros sí queremos entrar. Amén. Entonces yo le quiero hablar de qué pasa cuando nosotros edificamos un altar y sube ese olor de reposo a Dios. Cuando nosotros descansamos, cuando nosotros estamos quietos, cuando nosotros decimos, ya no, ya probé de todo, ya hice todo y ahora sí, mejor voy con el Señor. Y ahí es donde primero tenemos que ir. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos quedamos quietos y nosotros decimos, ya no puedo? El Señor actúa. Pero cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros decimos, yo ya no, se lo dejo en las manos al Señor, voy a confiar en Él. Y si me hace falta fe, se la voy a pedir. Y le voy a poner fe a esa palabra. Y Dios me va a bendecir ahí.
Dice Génesis 2:21, entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Del Ish sacaron su Isha. Pero cuando él durmió, cuando él reposó. ¿Le puedo contar algo, hermano, así en confianza? Hoy sí, ahorita sí se despertó. Como le digo, hasta aquí yo me definí, cuando yo vine a esta casa, yo hasta aquí me definí, yo sabía qué era definirse, yo antes no sabía. Y la mamá del pastor, Lita, vivió donde yo vivo, vivía a la par mía, a la par. Yo solo abría mi puerta y me pasaba a la sala de ella. Vivió ahí varios años, 3, 4 años. Y todos los lunes yo me ministraba con ella. Ahorita todos. Todos los lunes. Era como que, ustedes la conocen, yo le decía abuelita, porque una señora muy dulce. Y me ministraba con ella. Después yo miraba así como que bueno, yo llevaba mi café y bueno, platiquemos. Todos los lunes, como por 3, 4 años, porque era mi vecina, vivía a la par mía. Y yo le contaba todo a ella. Y yo le decía, fíjese que salí con fulana tal día. Ah, qué bueno, que no es todo. Yo se lo contaba todo, como que era mi mamá. Como, ¿qué hiciste, oh? Y después me empezaron a molestar y me decían, algo hay ahí. Y yo le decía a Alita, no, yo no. Pasaron los meses y todo. Y un día ella me dijo, el Señor te durmió. ¿Cómo así? Dije yo. El Señor te durmió, te está preparando a la que va a ser tu esposa. Y de ahí conocí a Lisbeth. Y cuando yo fui con ella, yo le dije, salí con Lisbeth, pero ella me va a abrir saber qué ojos hice yo, que me dijo, te estás despertando. Entonces, pero tranquilo, me dijo. Porque me dijo, nunca te había visto esa expresión. Hoy te vuelvo a decir lo que te dije antes, el Señor te durmió. Porque esa no era mi prioridad, mi prioridad cuando yo vine aquí era meterme con Dios, de cabeza. Porque venía mal, destruido, y me metí de cabeza. Tanto que de todo que el Señor restauró en mí y fue cambiando, hasta me dio mi Génesis 2:22. Y ella me dijo, el Señor te durmió tanto tiempo. Y la Biblia dice, no despertéis el amor hasta que Él quiera. Entonces, jóvenes, pídanle al Señor que los duerma. A los que andan así de, me urge, porque ya tengo 17 años. El Señor ya viene. Eso es algo que a mí me pasó. Pero también le puede pasar a alguien más. Pero allí donde yo estuve dormido, me estuvo preparando, yo sin saber, a la que hoy es mi esposa. Entonces, jóvenes, pídanle al Señor y ustedes esfuércense por entrar en ese reposo, porque en el tiempo de Dios todo es perfecto. Bueno, todo por el mismo precio, es algo de ahí. Entonces ahí cuando Él reposó, cuando Él dijo, yo ya no puedo arreglar, cuando Él se rindió, Dios le restituyó lo familiar. Entonces nosotros, si algo nos sentimos que ya no lo podemos manejar o
reposemos. Y que ese olor de reposo llegue a Dios y Él actúe. Y Él nos dé esa bendición de la restitución familiar. Ahí habla de la mujer, pero si es familiar, puede ser con los hijos. La Biblia dice que en los últimos tiempos Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, Dios nos va a restituir este año eso, porque nosotros nos vamos a esforzar por entrar por el reposo, que ese olor va a llegar delante de Él. Y Dios nos va a dar la salida. A lo que nosotros pensamos que ya no se puede. No hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Pongámosle fe a eso. Primera de Samuel 1:17. Y dice, respondió Elí y dijo, ve en paz, ve en reposo, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. ¿Se acuerdan de Noé? Halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió, y ya no estaba triste su semblante. Acompáñeme ahí a Primera de Samuel, hermano, por favor. Entonces, a Ana, antes de ver su milagro, ella ya no estaba triste. Antes. Porque muchas veces uno deja de estar triste cuando ya ve el milagro. Gloria a Dios, hoy sí estoy contento. Dios ya me dio la salida. Pero ella, antes. Entonces, cuando ella dejó de estar triste porque el sacerdote la bendijo, entonces cuando el sacerdote de esta casa te bendiga, créale, ponele fe. Y cuando ella le puso fe a esa palabra, ese olor subió delante de Dios, porque ella se fue en paz. Entonces cuando ella reposó, Elí la bendijo. Solo le dijo, ve en paz y que el Señor de Israel te conceda la petición que le has hecho. Solo eso le dijo. ¿Y ella qué hizo? Se levantó y ya no estaba triste. Entonces, cuando nosotros le ponemos fe, vamos a dejar de estar tristes y ese olor va a subir delante de Dios y Dios nos va a conceder ese milagro, cualquiera que fuera. Aquí fue un milagro de sanidad, que usted sabe que ella no podía tener hijos, solo Penina, y Penina le daba carita, porque el marido subía una vez al año a adorar al Señor y repartía, pero a Ana le daba doble porción. Entonces que el Señor nos dé doble porción a nosotros. Entonces ella dejó de estar triste antes. Es un milagro. Y hay dos tipos de tristeza. Una tristeza que es para arrepentimiento, que viene de Dios, y la otra que es para muerte, pero esa no es la de Dios. Si yo voy a estar triste, que sea de parte de Dios, pero para arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no voy a entrar al reposo. Lo acabamos de ver. Entonces ella dejó de estar triste. Y el Señor la bendijo, le hizo el milagro. Acompáñame ahí al 1, por favor. Dice, había un hombre de Ramataim, de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam,
hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, por si quiere ponerle nombres a sus hijos. Y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y la de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor ahí. Cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana le daba una doble porción. El Señor nos quiere dar una doble porción. Pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival, dice, la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Más o menos como lo de Sara y Agar. Y dice, esto sucedía año tras año, siempre que subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. ¿No le ha pasado que cuando usted viene a la casa del Señor, alguien lo provoca? ¿O le sale ahí un clavo? ¿No le ha pasado? Y su rival la provocaba amargamente para irritarla. Entonces, dice, esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Le quería robar la paz para que ella ya no subiera. Si ella se verá, bueno, ella estaba amargada. Entonces tenía un problema en el cuerpo que no podía tener hijos y tenía un problema en el alma que estaba amargada. Entonces, a veces necesitamos que el Señor nos sane en cuerpo, alma y espíritu. Y dice, y Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras y no comes? Porque está triste tu corazón. ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? No, pues, no soy yo mejor que 10 hijos. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, estaba angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Ella le prometió algo al Señor. Y cuando nació Samuel, lo fue a dejar al templo. Y sí cumplió esto. Alguien que no lo cumplió fueron los papás de Sansón. ¿Cómo se llama el papá? Manoa. Les había dicho que no tenía que pasar navaja sobre Sansón. A la mamá y al papá. Pero cuando él llegó, y no tenía que tomar mujer de los filisteos, pero cuando él llegó, hizo su berrinche y dijo, yo quiero mujer de los filisteos. Ve y tómenla por mí. ¿Qué tenían que hacer los papás, hermanos? Usted como buen papá, ¿qué tenía que hacer? Negárselo. No, no vas a creer. Y los papás no le dicen nada. Hay que cuidar, usted padre, cuida a su Sansón. Un siervo de Dios. Pero en ese momento, antes de, estaba elegido por Dios. Pero él perdió la visión, perdió los ojos, perdió el norte. ¿Por qué? Porque los papás no lo cuidaron, no le pudieron decir no. No es no. Bien, hombre. No. Bien, hombre. Va, está bueno pues. Que nuestro no sea no. Para nuestros hijos. Yo lo vamos a tener algún día. Primero Dios. Pero papás, que su no sea no.
que su no sea no. Ella sí cumplió eso. Y le dijo, y no va a pasar navaja sobre su cabeza. Yo lo dedicaré al Señor todos los días. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Ella habló en su corazón y Dios le tomó eso como un voto, le creyó, lo hizo. Es que yo no lo he dicho, hermano, pero si lo dijimos en nuestro corazón, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Y lo que le prometamos a Dios, cumplámoslo. Cumplámoslo. Jacob le dijo, si voy y vengo y no me pasa nada, yo te voy a dar el diezmo de todo. ¿Y se lo dio? No se lo dio. Entonces nosotros no tenemos que hacer votos ni pactos a la ligera con Dios. Tienen que ser guiados por el Espíritu. Y si nosotros ya le prometimos algo al Señor, en este año del esfuerzo, esforcémonos por cumplirlo. Porque Ana se lo cumplió y le fue bien. ¿Queremos que nos vaya bien? Cumplamos lo que le prometemos al Señor. Hoy sí te voy a servir, Señor. Si me sacas de esta, te voy a servir. El Señor nos saca. Y a veces ya no le servimos. Se nos olvida lo que le prometimos. Y Dios lo toma muy en cuenta. Entonces Ana se aferró a esa bendición. Se aferró a esa palabra, a esa bendición sacerdotal. Entonces cuando el pastor le dé una palabra, créala, póngale fe, porque viene de parte de Dios. Ruth 3:18. Entonces Noemí dijo, reposa, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el caso, porque ese hombre no parará hasta que hoy concluya este asunto. Le estaba diciendo que reposara antes de resolver el caso. Por eso le digo, Ana antes de su milagro ya no estuvo triste y ese olor subió delante de Dios y el Señor actuó. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos para reposar. Dijo entonces Noemí, espera, hija mía, hasta que veamos en qué para la cosa, porque Booz es hombre honrado, que no parará hasta que cumpla lo que te prometió. Booz, figura del Señor Jesucristo aquí. Ruth, figura de la iglesia. Amén. En otra versión, entonces Noemí le dijo a Ruth, ahora solo tenemos que esperar con paciencia. Estoy segura que Booz no va a descansar hasta que este asunto se resuelva. Booz, usted sabe la historia, era un pariente del esposo de Ruth que había fallecido. Y Ruth llegó a los pies de Booz, le destapó los pies, se acostó ahí y Booz la cubrió. Le dio el manto. Entonces Booz, figura del Señor Jesús. Ruth, de la iglesia. ¿Y el manto de quién? Del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no tiene cuerpo, a través de sus ministros. A través de sus ministros. Amén. Entonces, a los ministros que el Señor ha colocado en este lugar, seamos obedientes. Escuchemos la voz de Dios a través de ellos. Si somos obedientes, nos va a ir bien. Entonces, ese manto, figura de cobertura, le trajo esa bendición y se resolvió, pero ella reposó antes de que se resolviera el caso. Entonces nosotros, hermanos, esforcémonos por reposar y ese olor va a subir delante de Dios. Deuteronomio 12:10, cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad y os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros para que habitéis seguros. El Jordán, ya nos enseñaron el discipulado de la semana pasada, ¿qué significa?
humillación. No llegamos al reposo si no pasamos por el Jordán. Entonces, si nosotros somos humildes, ese olor va a llegar delante de Dios y Dios nos va a dar descanso de vuestros enemigos. Y con este quiero terminar. Segunda de Crónicas 20:17. No necesitáis pelear en esta batalla. Hermano, no necesitáis pelear en esta batalla. Apostados y estad quietos, está en reposo. Y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, ni os acobardéis, como le dijeron a Josué. Esfuérzate y sé valiente, no cobarde. No temáis, ni os acobardéis, salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Primero, estuvieron quietos, estuvieron en reposo, y después adoraron. Se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Si no estamos en reposo, no podemos adorar. Yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Tengo que reposar yo para poder llegar ahí. Yo algunas veces he venido un poco preocupado a la iglesia. ¿Y cómo cuesta adorar estando preocupado? Cuesta. Entonces lo que hago es entregarle eso al Señor para que yo pueda adorar. Porque yo cargado, sin reposo, no voy a poder adorar. ¿Queremos adorar? Amén, hermano. Yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Va, amén. Qué bueno. Estad quietos, estad en reposo. Cuando ese olor suba delante de Él, después va a subir el perfume de adoración. Pero primero va el perfume de reposo. Porque atribulados, angustiados, emproblemados, no vamos a poder adorar. Entonces necesitamos estar quietos. No necesitáis pelear. El Señor ya entregó a tus enemigos. Tenemos que creer eso, hermanos. El enemigo ya está vencido. No necesitáis pelear en esta batalla. Quietos, confía en el Señor. Quietos, confíen y verán la salvación del Señor con vosotros, oh Judá. ¿Y quiénes son Judá? Todos nosotros. No temáis, no temáis, dice el Señor. Seamos valientes. Salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. El Señor va delante de nosotros. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Diego, ayúdame por favor. Entonces, yo le voy a pedir que por favor se ponga de pie. Hermanos, este es un año de esfuerzo. Todo acomodamiento se tiene que ir de nuestras vidas. Nosotros acomodados no vamos a poder esforzarnos. Y el esfuerzo no es agradable, no es cómodo. El esfuerzo es incómodo. El esforzarnos es hacer lo que nosotros no hacíamos antes. Si a nosotros nos costaba adorar a Dios,
buscar a Dios, derramarnos delante de Dios. Este año del esfuerzo nos tenemos que esforzar por alcanzar eso. Y volver a como era antes, nuestro principio con Él. Entonces, yo creo que nosotros oremos. No sé si hay alguien aquí que haya venido por primera vez y quiera aceptar al Señor. La invitación está abierta, que se quiera reconciliar con el Señor. El púlpito está abierto para que podamos orar y poder bendecirlo. Hermanos, esforcémonos este año. Esforcémonos por ser obedientes. Esforcémonos por adorar en espíritu y en verdad. Esforcémonos en ser humildes. Que nuestro olor de reposo suba delante de Dios y que Él accione en favor de nosotros. Cuando ese olor suba allá, el Señor acciona, el Señor actúa. Pero nosotros tenemos que esforzarnos por entrar en el reposo. Yo quiero orar por si alguno de nosotros no ha tenido reposo. Ya sabe qué tiene que hacer. Yo quiero orar para que nosotros hallemos gracia delante de Dios, como Noé, como Ana. Y si nosotros necesitamos un milagro de parte de Dios, nosotros nos aferremos a esa palabra. Si el sacerdote nos ha dado de esta casa. Y la palabra profética más seguro que tenemos es la misma palabra. Y si nosotros hemos leído, Él lo hará. Creámosle a esa promesa, Él lo va a hacer. Estemos convencidos que el que comenzó la buena obra la va a terminar, la perfeccionará en nosotros hasta que venga el Señor. Pero estemos convencidos, dice la Biblia, que lo creamos, que estemos persuadidos de eso, que Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Entonces yo quiero orar por los que quieren tener un olor agradable de reposo delante de Él, como Noé, que edificó ese altar y fue agradecido. Quiero orar por ustedes y por mí, para que el Señor nos habilite, que esa gracia de parte de Dios nos habilite para poder alcanzar lo que tenemos que alcanzar este año. Este año del esfuerzo vamos a alcanzar cosas que tal vez no hemos podido porque no nos hemos esforzado. Pero si nosotros nos esforzamos y le ponemos fe a la palabra, Dios va a hacer algo este año con nosotros. Cualquier cosa que nosotros necesitemos, cualquier cosa, porque Dios es todopoderoso y Él tiene cuidado de ti y de mí. Dios se ha acordado de nosotros. Dios no se ha olvidado de ti y no se ha olvidado de mí. Dios se acordó de nosotros. Ponle fe a la oración que tú tienes ahí con el Señor y por la que vamos a hacer. Y aférrate a esa palabra de bendición en la cual el Señor nos va a bendecir. Señor, en el nombre de Jesús, hoy queremos hallar gracia delante de ti, Señor. Nosotros somos la niña de tus ojos y sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Nosotros le ponemos fe a esa palabra, que nada nos va a faltar, que nos va a ir bien,
que tú aderezas mesa delante de nuestros angustiadores, delante de nuestros enemigos. Nosotros le ponemos fe a eso. Nos queremos aferrar a esa palabra que nos han dado aquí en esta casa, por el sacerdote, por los ministros que tú has puesto en esta casa. Perdónanos si alguna palabra no le hemos puesto fe y la hemos dejado caer. Perdónanos. Queremos ponerle fe a eso. Queremos hallar gracia delante de ti. Queremos, Señor, ser obedientes a ti. Perdónanos por las veces que hemos sido desobedientes a tu voz, a los ministros, Señor, de esta casa. Perdónanos por las veces que no les hemos hecho caso. Queremos hoy, Señor, ser agradecidos y levantar un altar dándote gracias por lo que tú has hecho y por lo que tú vas a hacer en nosotros, Señor. Antes y después de la prueba, nosotros queremos edificar un altar como Noé y ser agradecidos en el nombre de Jesús, que nosotros tengamos un olor de reposo delante de ti, que suba delante de ti, Señor, y que arranque una bendición y arranque una virtud, que arranque una respuesta para nosotros en el nombre de Jesús. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, que nosotros seamos un olor grato, un aroma fragante, un aroma dulce, como el fruto de cantares. Que nosotros seamos dulces y cuando tú vengas y nos comas, no nos vomites, sino que puedas comernos, Señor, comer de ese fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor. Hoy te queremos adorar y dar gracias por tu misericordia, por tu amor hacia nuestras vidas, a nuestra familia. Hoy te bendecimos y te damos gracias y decimos que queremos proponer serte fiel todos los días de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amarte cada día más, enamorarnos más de ti, Señor, enamorarnos más de ti, conocerte más, en el nombre de Jesús. Cántaselo con fe, ponle fe y díselo con todo tu corazón. Existe un anhelo, que sea una necesidad en nosotros, la de buscarlo, la de amarlo cada día más, y de siempre estar cerca de ti, y de siempre estar contigo. Quiero estar contigo, quiero proponer en mi corazón serte fiel. Hoy quiero morir para que vivas en mí. Pasiones y mis sueños, todo te lo entrego a ti, mi Jesús. Todo te lo entrego. Quiero proponer en mi corazón serte fiel. Hoy quiero morir para que vivas en mí. Pasiones y mis sueños, todo te lo entrego a ti, mi Jesús. Todo te lo entrego. Quiero proponer en mi corazón serte fiel. Hoy quiero morir para que vivas en mí. Pasiones y mis sueños, todo te lo entrego a ti, mi Jesús. Todo te lo entrego. Quiero proponer, Señor, en mi corazón. bendice
esta palabra, esta ministración a nuestros corazones y que nosotros, Señor, nos esforcemos por serte fiel. En el nombre de Jesús te damos gracias. Llévanos con paz, con bendición, Señor, que nosotros seamos un olor de reposo delante de ti. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Gracias por tu bendición y tu misericordia de esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy quiero morir para que vivas en mí. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenezer, presentó la Biblia fiel y verdadera.